Italia se encuentra acá, en el centro de Europa. Este país, a pesar de pertenecer al grupo ganador al final de la Primera Guerra Mundial, es decir, a los aliados, no salió muy beneficiado. ¿Y por qué les hablamos de esto? Precisamente esta situación fue la que llevó a lo que les hablaremos en este video, al fascismo. Y se preguntarán, ¿qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? El fascismo es un movimiento y sistema político y social de carácter totalitario, es decir, en el cual el Estado ejerce todo el poder, que se opone al liberalismo, al marxismo y a la democracia parlamentaria de Europa. Italia tuvo deudas hacia Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Hubo inflación, huelgas y hambre. Con la subida de precios se empezó a exigir el aumento de salarios. El proletariado consiguió este aumento logrando afrontar mejor la situación de crisis que los pequeños burgueses. La burguesía debía encontrar alguna manera para recomponer su dominación, y fue precisamente el fascismo. Los trabajadores creían en la posibilidad de tomar el poder construyendo un nuevo modelo de sociedad tomando de ejemplo a la URSS. La falta de respuesta del gobierno llevó a que los burgueses se organizaran en milicias, portando uniformes y haciendo desfiles. Algo que también llevó a la formación de milicias fue la pérdida de los beneficios de las grandes industrias. Esto perjudicó al fascismo, ya que la posición de recursos industriales era lo que le permitía la difusión de los ideales con dispositivos como la radio y los transportes. En cuanto a lo que había ocurrido con el Tratado de Versalles, los beneficios que consiguieron fueron muy pocos comparados con las 460.000 vidas perdidas en la guerra, y el nacionalismo italiano se vio afectado. Las anexiones del Trentino Alto Adigio y la península de Istria no les eran suficientes. La figura más importante de la Italia fascista fue, sin lugar a duda, Benito Amilcare Andrea Mussolini. Nació el 29 de julio de 1883 en Predapio, Italia. Hijo de padres proletarios, Mussolini fue criado bajo fuertes creencias socialistas. Siempre se había opuesto a la participación de Italia en la guerra, pero cambió súbitamente de opinión y defendió una postura belicista, lo que hizo que sea expulsado del Partido Socialista. En agosto de 1915 entró en el ejército y el 2 de septiembre partió al frente. Escribió un diario de guerra donde narra su vida en las trincheras y se ve a sí mismo como héroe de una comunidad nacional, guerrera, socialmente jerárquica y obediente. En marzo del año siguiente, Mussolini fue promovido a cabo por méritos de guerra. En 1917, y luego de ser herido al estallar un mortero durante un ejercicio, fue inmediatamente dado de baja. Durante ese año, trabajó de espía para los servicios secretos británicos. Al volver del frente, publicó un artículo en el cual reivindicaba para los soldados italianos que habían combatido en las trincheras el derecho a gobernar Italia tras la guerra. Como no fueron otorgados los territorios reclamados al Imperio Austrohúngaro, en 1919 Mussolini decidió crear los fascios de combate. Eran grupos armados que actuaban contra militantes de izquierda, a quienes acusaba de culpables de que Italia no haya recibido estos territorios. En 1922, Benito Mussolini, con el objetivo de forzar la abdicación del gobierno constitucional e imponer el suyo propio, decidió llevar a cabo la marcha sobre Roma. Miles de fascistas vestidos con sus característicos uniformes, razón por la cual son llamados camisas negras, se reunieron en Nápoles para marchar hacia Roma y ocupar edificios públicos. Luego, 40.000 fascistas marcharon sobre la capital para imponer su entrada al gobierno. Este último quiso declarar estado de sitio, pero el rey se negó a firmarlo para evitar tragedias armadas y, en cambio, nombró a Benito primer ministro y le encargó crear un nuevo estado. En el Estado comenzaron a haber concentraciones masivas con la utilización de vistosos uniformes, banderas, desfiles de antorchas. La política se veía en las plazas y avenidas. Se le dio mucha importancia al líder, al duce, quien establece una relación casi personal con cada miembro de su auditorio, siendo muy fácil manipularlos. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial quedaron unidos. El rey Víctor Manuel III podía nombrar y sustituir ministros sin aprobación del Parlamento. Las alcaldías fueron suplantadas por gobernadores civiles llamados prefectos. La función de los alcaldes se redujo a escuchar los problemas de los ciudadanos y comunicárselos a los prefectos que administraban la región y resolvían estos problemas. En 1928 se fundó el Gran Consejo Fascista, donde los ciudadanos votaban a sus representantes, consultaban sobre temas de interés nacional o constitucional, como guerras o la familia real.
El fascismo ataca a toda ideología democrática y la rechaza. Afirma la desigualdad de los hombres que no pueden nivelarse por medio del sufragio. Entre 1925 y 1926 se terminó de eliminar lo poco que quedaba de democracia gracias, en parte, a unos textos en el Parlamento llamados leyes fortísimas, a través de las cuales se prohibieron todas las publicaciones en contra del fascismo. Otra ley dictaminada fue la Ley para la Defensa del Estado, con el objetivo de castigar con la pena de muerte a todo aquel que atentase contra la vida del rey. Para juzgar los delitos contra la ley, se estableció el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, que tenía el poder de desterrar del país a toda persona que fuese políticamente peligrosa. Para mantener el orden, se establecieron fuerzas de seguridad y se creó una nueva policía que infiltraba espías de los círculos políticos enemigos. El mayor éxito de seguridad fue la destrucción de la mafia y la camorra en Nápoles, gracias a una política de persecución en Sicilia. Se creó un único sindicato nacional incorporando a todos los sectores en corporaciones para tener un mayor control laboral entre capitalistas y trabajadores. Eran supervisados por el Estado, pero, por si había conflictos, se creó una magistratura del trabajo. Para organizar a cada uno de los sectores de la industria, se crearon instituciones manejadas por el Estado, corporaciones. Todas ellas tenían como presidente a Mussolini y tenían el objetivo de organizar la economía y las relaciones entre las diferentes clases para hacer una sociedad sin conflictos entre trabajadores y empresarios. Sin embargo, el corporativismo fue utilizado para destruir el movimiento sindical, ya que reemplazaron a las organizaciones independientes de trabajadores. En 1925 se concretó la Obra Nacional de Descanso, que consistió en la organización de actividades recreativas para los trabajadores, tanto como para su descanso como para elevar a las masas física, intelectual y moralmente. Esta creación tuvo mucho éxito, ya que muchos se inscribieron en ella. En el mismo año de la creación de la Obra Nacional de Descanso, es decir, en 1925, se lanzó la Batalla del Trigo, para disminuir o eliminar la dependencia de las importaciones de ese producto. El gobierno elevó los aranceles para los trigos extranjeros y favoreció el cultivo nacional. Los resultados fueron notables. Sin embargo, como esta batalla se realizó a costa del abandono del viñedo, los cítricos, el olivo y pastos, se arruinó la ganadería vacuna y, por lo tanto, la industria láctea. En 1927 se convocó a la Batalla de la Lira, que logró la revaluación de la moneda italiana. El Estado elevó los tipos de interés, redujo la circulación monetaria y los costes salariales, los que les fue compensado. Aunque se perjudicó el comercio exterior, el PBI creció y determinados tuvieron altas tasas de crecimiento. El diseño económico fascista se completó con grandes inversiones en obras de infraestructura y con la creación de un sector público tras la constitución en 1933 del Instituto para la Reconstrucción Italiana, que hizo del Estado el principal inversor industrial. Nacionalizó, mediante la compra de acciones, muchas de las grandes empresas industriales y luego las modernizó haciéndolas eficaces y competitivas. Pero alto ahí, dijimos tantas cosas que lo vamos a retomar en pocas palabras. El fascismo le da mucha importancia al nacionalismo, al ejército y al Estado, que reconoce al individuo solo si sus intereses coinciden con los del mismo. Dentro del Estado todo, contra el Estado nada, expresó Mussolini. Se opone al liberalismo clásico que surgió como reacción al absolutismo, ya que éste pone antes al individuo que al Estado, mientras que el fascismo asegura que sin un Estado totalmente regulador no puede existir la estabilidad social. Por esto, consideran al liberalismo una ideología débil, incapaz de frenar al comunismo y de mantener a una sociedad. Creen que la democracia y el sufragio universal son métodos inútiles ya que pretenden igualar la natural desigualdad de los hombres. Además de ser antiliberal y antidemocrática, fue segregacionista, se planteó la existencia de una raza superior, y antimarxista, apoyando el capitalismo, la existencia de clases y de un Estado. Buscan superar la lucha de clases mediante la solidaridad nacional y la formación de corporaciones. Fue un sistema tan estricto que llevó a tener mucho éxito en cuanto a la seguridad y, en cuanto a la economía, hubo tanto reducción de impuestos como de salarios. Ahora sí, sigamos. Algo importante a destacar es que el fascismo incorporó elementos del antiguo régimen, pero dentro de un sistema social industrial. Buscaba resucitar la vieja moral estamental de la aristocracia feudal, apoyándose en tres pilares: el elogio del orden,
utilizándose el factor militar, uniformes, juramentos y abanderamientos, la suburbanización del individuo al colectivo, como justificación para la eliminación de las libertades individuales, y la construcción de un sentimiento de comunidad excluyente y basado en el fundamentalismo étnico, lo que se convirtió en una norma, fijándose criterios raciales y culturales encaminados a destruir a aquellos grupos que supuestamente ponían en peligro al orden y a la unidad nacional. Tal es el caso que ocurrió en Alemania. Entonces, la moraleja de este video es que aunque estemos en épocas de malestar y desesperanza, no hay que permitir que ningún Mussolini acceda al poder y nos prive de nuestros derechos. Gracias.